Buenas tardes, soy Jonathan Javier Vega Morín y este es el último episodio del podcast. En este caso es el tema, tenemos varios temas. Tenemos los hidrácidos, los hidróxicos, los, los oxiácidos y las sales. Primero vamos a empezar con los hidrácidos. Este es aquel ácido formado por un halógeno e hidrógeno. Para explicar más a fondo, un halógeno es el grupo 17 de la tabla periódica, que está conformado por el flúor, el cloro, bromo, yodo, astato y teneso. Estos a su vez presentan la característica de ser no metales. El hidrógeno, en tanto, es el elemento químico más común y el más ligero. Su número atómico es 1 y se suele presentar en forma de molécula en condiciones normales, forma de H2. También conocidos como ácidos binarios, ya que están formados por dos elementos, su fórmula química se expresa con una H, correspondiente al átomo del hidrógeno, seguida por la letra que identifica al halógeno. Como características son solubles al agua y los hidrácidos son conductores eléctricos y suelen desprender vapores por la volatilidad de sus moléculas. Por sus propiedades es habitual que se utilicen como disolventes o como limpiadores. Un ejemplo de los hidrácidos es el ácido fluorídrico. Este ácido es una solución en agua de fluoruro de hidrógeno y es un gas corrosivo. El ácido fluorídrico es capaz de corroer el cristal, razón por la cual se manipula a temperaturas extremadamente bajas con herramientas de plástico. En el ámbito de la química orgánica se usa para obtener compuestos orgánicos fluorados, como catalizadores o como disolventes. Dado sus efectos sobre el vidrio, también se usa en el grabado y tallado de este material. Después ahora tenemos los hidróxidos. La formación de los hidróxidos, que también se conocen como bases, se produce cuando un óxido básico se combina con el agua. Un óxido básico se presenta cuando el oxígeno se combina con algún metal. La disociación de estos compuestos en agua en tanto genera el anión OH, oxígeno más hidrógeno. Si uno de los átomos de hidrógeno del agua es sustituido por un no metal, se obtiene el hidróxido. Muchas bases contienen este tipo de compuesto. Los hidróxidos, en definitiva, son un conjunto de compuestos que se forman con un metal y uno o más aniones de hidróxidos. Esto los diferencia de los óxidos, que incluyen oxígeno. Para nombrarlos se recurre al término hidróxido seguido por la denominación del metal con la correspondiente indicación de la valencia. Aquí un caso del nombramiento del compuesto y su reacción al convertirse en un hidróxido. Tomemos el caso del hidróxido de calcio o hidróxido cálcico, que además puede mencionarse como cal apagada, cal hidratada o cal muerta. Este compuesto químico, cuya fórmula es CaOH2, se produce cuando el óxido de calcio, la cal viva, es combinado con agua, o dicho de otra manera, cuando el óxido de calcio lo hidratamos. Ahora vamos a ver los oxidácidos, que estos se denominan como al ácido que dispone de oxígeno, y se trata de un compuesto formado por oxígeno, hidrógeno y un elemento no metálico, el cual constituye el átomo central. Para la formación de un oxácido o un óxido ácido, el óxido ácido es un compuesto químico formado por la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Es conocido también como anhídrido o anhídrido ácido. Debe reaccionar con el agua. Por ejemplo, cuando el óxido sulfúrico SO3 reacciona con el agua, con el H2O, se forma el ácido sulfúrico H2SO4. Eso significa que las dos moléculas de hidrógeno se colocan primero, después la S y después la molécula de oxígeno del óxido sulfúrico se fusiona con la del agua, dando como resultado H2SO4. Y el ácido sulfúrico es un oxiácido. En este caso del ácido sulfúrico, el oxiácido también se utiliza para la producción de fertilizantes. También puede emplearse para la elaboración de explosivos, como reactivo en el contexto de una reacción orgánica, como disolvente de compuestos orgánicos, óxidos o metales, como electrolito en baterías y pilas, en especial en las de vehículos motorizados y en la refinación del petróleo, por mencionar algunas otras posibilidades. Muchas veces el ácido sulfúrico no se encuentra en el producto final, sino que solo se usa como una materia prima. Este oxiácido es uno de los más potentes y corrosivos, razón por la cual también debe manipularse con extremas precauciones. A pesar de que los riesgos que supone su uso,
Es el compuesto químico más producido a nivel mundial, tanto es así que se usa para medir la capacidad industrial de las naciones. Y por lo general, para obtenerlo es necesario usar dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, haciéndolos atravesar procesos tales como la oxidación y otros que promuevan su concentración. Por último tenemos las sales. Una sal es un compuesto químico iónico formado por un catión, que es un ion cargado positivamente, y un anión, ion cargado negativamente. Ahora vamos a ver las formaciones de sales, que tenemos varios tipos. Tenemos primero la reacción de síntesis. Una reacción de síntesis ocurre cuando dos o más reactivos se combinan para formar un único producto. Un ejemplo de una reacción de síntesis usada para formar sales es la combinación del sodio con cloro para formar cloruro de sodio, NaCl, también conocido como sal común. Este compuesto es comúnmente conocido como la sal de mesa. Tenemos también la reacción de desplazamiento, que esta puede ser simple o doble. Una reacción de desplazamiento es una en la que los cationes y los aniones de dos compuestos iónicos se intercambian para formar dos nuevos compuestos. Y tenemos por último la reacción de neutralización. Como los ácidos y las bases tienen todas las partes necesarias para formar una sal, es decir, un catión metálico y un anión, podemos hacerlos reaccionar juntos para producir una sal. Eso se llama reacción de neutralización, ya que como los ácidos y las bases son opuestos, se cancelan. Y por último tenemos los tipos de sales. Primero tenemos las sales binarias, que por lo general los dos elementos que forman las sales binarias son un metal y un no metal. Algunas sales binarias comunes son el cloruro de sodio, NaCl, yoduro de potasio, Kl, y el sulfuro de aluminio, Al2S3. Tenemos las sales ternarias, que por lo general las sales ternarias están formadas por un metal, un anión poliatómico, o por un catión poliatómico y un no metal. Algunas sales ternarias frecuentes son el nitrato de sodio, NaNO3, carbonato de calcio, CaCO3, el cloruro de amonio, NH4Cl. Por último tenemos las sales cuaternarias, y por lo general las sales cuaternarias están formadas por un metal, un no metal, hidrógeno y oxígeno. Entre las sales cuaternarias se encuentran el bicarbonato de sodio, NaHCO3, el bisulfato de potasio, KHSO4, o el fosfato de amonio, NH4,3PO4.